colegas licenciadas en Pedagogía Infantil los hechos más importantes que marcaron la historia de la educación creados por John Dewey. Para comenzar, John Dewey nació en Burlington, Vermont, el 20 de octubre de 1859. Fue un filósofo, pedagogo, colonizadores de humilde origen. Durante la primera mitad del siglo XX fue figura más representativa de la pedagogía progresista. En Estados Unidos, aunque se le conoce mejor por sus escritos sobre educación, Dewey también escribió influyentes tratados sobre arte, lógica, ética y democracia, en donde su postura se basa en que solo podría alcanzar la plena democracia a través de la educación y la sociedad civil. Es considerado el precursor inspirador de los reformadores partidarios de una enseñanza centrada en el niño. El programa escolar, cuyas divergencias él las agrupa en dos: las que exaltan el programa escolar y las que ubican al niño como centro de la escuela. La principal necesidad que ve es la de preparación y formación adecuada de los maestros. Proclama la guía de control como su lema y se ubica en el amor a lo tradicional y acusa a la otra parte de abandonar la sagrada autoridad del deber. El interés es su hilo conductor y proclama la necesidad de simpatía hacia los niños, lo mismo que el conocimiento de sus instintos personales. Libertad e iniciativa es su consigna y la espontaneidad hace parte de lo que él proclama. Dewey concibe el programa escolar como un conjunto de materias de estudio en un proceso fundamentado en la experiencia del niño, a través de la interacción entre los conocimientos y sus propios intereses. Los estudios tienen significado para el niño solo si enriquecen sus actividades vitales básicas. Todo el programa está dirigido a la formación de la personalidad y debe tener en cuenta que el hombre es un ser social y solo en la sociedad, en acción y reacción con ella, puede cumplir su misión y su destino. Es ahí cuando Dewey propone que los maestros lleguen a observar a los alumnos con el propósito de permitir a cada uno el pleno desarrollo de sus facultades de pensar y de razonar, y de usar los cuadros de lectura y aritmética como medios de ejercitar la capacidad de juzgar y de hacer del niño. Es ahí entonces cuando su papel cambia de ser activo en lugar de pasivo. El niño es el ser que pregunta y experimenta. Estas reflexiones hechas desde principios del siglo XX constituyen materiales de referencia válidos por su vigencia en los momentos actuales. Dewey muere el 1 de junio de 1952 con 92 años de edad, pero dejándonos un legado de ser del niño y de ser como maestros. Gracias. John Dewey fundamenta su pedagogía en la experiencia. Su principal objetivo es la función educativa de la experiencia, tal como nos lo decía en su libro Experiencia y Educación, a partir de la experiencia, por la experiencia y para la experiencia. Su concepto de ciencia también parte de la experiencia, pero lejos de proponer que la pedagogía, una ciencia en construcción, solo se basa en rígidos moldes que ratifiquen la experiencia. Él aboga por la conceptualización y rechaza el modelo de la ciencia que solo se basa en rigurosa demostración matemática. Para él, la ciencia significa, creo, la existencia de métodos sistemáticos de investigación, que cuando se dirigen a estudiar una serie de hechos, nos ponen en condiciones de comprometerlos menos rigurosamente y con menor rutina. Ahora bien, de los teóricos de la escuela nueva, Dewey es quien le da mayor importancia a la pedagogía como tarea filosófica. Seguramente esta posición y el reconocimiento del pensamiento pedagógico anterior a él lo alejan de ciertos dogmatismos acerca del modelo experimental de la ciencia. Él sitúa la educación en el seno de la reflexión y el hacer filosófico. Desde su ideal filosófico nos dice: nadie negaría que la educación se halla aún en un periodo de transición de un estado empírico a uno científico. Sin embargo, promueve tareas para hacer de la educación una ciencia
y se dedica a la misión de promover su paso del empirismo a la sistematicidad. Una de las críticas de mayor valor para la teoría pedagógica que más abre la puerta a este desempeño suyo es la de criticar lo que llamamos instrumentalismo como una forma cuestionable de plantear la ciencia de la educación. Para llegar a esta idea, él utiliza una comparación con el caso de la psicología. Él nos dice, cuando en educación el psicólogo u observador o el experimentador en cualquier campo reduce sus hallazgos a una regla, se observa uniforme entre sí. Nos hallamos solo ante un resultado que es cuestionable. Y más adelante agrega, esto ocurre no por el método científico, sino por el alejamiento de él. Es el hombre de tercera o cuarta clase quien sigue este curso. Pues si la práctica adoptada es la que se desprende de la ciencia, cuando se convierte en una regla uniforme de procedimientos, se trueca en un procedimiento empírico mecánico. Lo mismo que una persona puede usar una tabla de logaritmos mecánicamente sin conocer nada de matemáticas. De esta manera, Dewey nos advierte los peligros de esquematizar y universalizar los procedimientos de la ciencia. Así podemos pensar que las exigencias de efectividad basadas en el instrumentalismo, mal que afecta nuestra práctica pedagógica desde el siglo XIX, no es más que la imposibilidad de transformar una práctica en objeto de conocimiento, es decir, crear el endiosamiento del método del efectivismo y del instrumentalismo como forma de existencia social del saber pedagógico, desprendiéndose de allí la imposibilidad de que la práctica de la enseñanza sea asumida por el maestro como objeto de conocimiento. Lejos de una posición cerrada que pusiera todo el énfasis en la experimentación, Dewey reclama para la experiencia la posibilidad de ser transformadora en conocimiento, en concepto, más allá de una prueba de verificación o obsesivo seguimiento del método científico. Es necesaria la conceptualización, lo que Dewey llama un sistema intelectualmente coherente. No hay que reprochar a una ciencia en formación en sus primeros estadios realice experimentos y mediciones cuyos resultados carezcan de significación general. Llegar las técnicas prestadas de una ciencia a otra no garantiza la cientificidad de un campo de conocimiento. En estas ideas del autor podemos observar que su planteamiento es definitivo para una teoría educativa. No bastan las técnicas, no basta la experiencia, se requieren de los conceptos y un campo propio de la educación que él delimita desde la enseñanza y el maestro. Otro elemento muy característico del pensamiento de Dewey es la construcción de la ciencia de la educación. Es el inmenso valor que se le asigna a la práctica del maestro. La piensa desde su relación con el conocimiento, convirtiendo en un hacer en la enseñanza. Enseñanza no es hacer el seguimiento de los contenidos de un texto escolar. Enseñanza para Dewey es transformar estos contenidos, el conocimiento de la vida y la acción. Este es el trabajo del maestro y estas son las bases para crear la ciencia de la educación.